Buenas y lluviosas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Vamos a comenzar con el tema que se saldó, aunque con mucha discusión mediante. Nos estamos refiriendo a la aprobación de la rendición de cuentas. ¿Qué pasó en el Parlamento? Mirá. El oficialismo pasó raya a la gestión frente amplista. Recibirá beneficio de inventario. Nosotros no queremos hacernos cargo de lo que otros nos dejaron. La oposición apuntó a un doble discurso del oficialismo. Un discurso al exterior y otro es el discurso interno. Los partidos de la coalición de gobierno incorporaron al proyecto de rendición de cuentas un segundo artículo que declara que la aprobación de los balances no implica aval ni validación de la gestión económica del año 2019. Logra en dos artículos sintetizar lo que puede ser en apariencia una contradicción del Poder Ejecutivo cuando envía la propuesta de aprobación y al mismo tiempo una exposición de motivos e informe económico financiero crítico. No corresponde actuar y tomamos nota. Esta oposición toma nota. Esto es lo famoso de fomentar la grieta. Al exterior decimos que es un orgullo el sistema político, pero aquí adentro hacemos esto. El balance presupuestal del año 2019 tuvo un resultado deficitario. En el informe, el gobierno destacó que la pasada administración dejó una economía en recesión, con aumento de desempleo y de la pobreza, déficit fiscal alto e inflación por fuera del rango meta. Estas son las cifras de un fracaso. Yo espero que en estos 5 años podamos revertir ese fracaso. No solo carga las tintas en el déficit fiscal sin considerar la evolución, el nivel, la composición de la deuda, sino que lo hace en forma descontextualizada de las fortalezas construidas y de los avatares de la economía regional e internacional. El nivel al que se llega es inferior a todos los niveles previstos en todas las rendiciones de cuentas de la ley de presupuesto inicial. Muy bien, y le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Bien, ¿es verdad eso de que hay una versión para el Parlamento, para los medios de comunicación aquí en nuestro país, sobre qué es lo que recibe el gobierno actual y otra para el exterior? No, para nada. Hubo una presentación del país en una presentación que hizo el Ministerio de Economía, sí, buscando captar inversores que compraran papeles públicos porque hay que volver a endeudarse y en este momento el mercado de capitales en el mundo está muy restringido porque son demasiados los riesgos que hay en la economía mundial, pocos los datos. Uruguay hizo una presentación. En esa presentación ponemos todo. Mírenla, o la mejor foto. Ponemos todo. Bueno, cuando uno tiene que vender el país, pone la mejor que tiene, pero no se esconden los datos que tenemos. El mundo lo sabe. Basta consultar una calificadora de riesgo, que a eso se dedican, para saber cuál es el déficit fiscal del Uruguay, cuál es el estado de riesgo del repago de la deuda, qué deuda tenemos, cómo es el PBI. Es decir, a ningún inversor se le va a escapar que Uruguay entró en recesión, tenemos la economía estancada en los últimos 2, 3 trimestres, ahora con este último. A ninguno se le va a escapar que ha crecido el desempleo antes de que nos cayera la pandemia, y ha crecido bastante. Ni se le va pero tampoco a nadie se le escapa que Uruguay es un país serio, que cumple sus compromisos. Bien. Tuvimos un gran debate ahora con UPM. Cumplimos los compromisos, pagamos las deudas. En algún momento se discutió si había que pagarlas o no. Siempre se pagaron. Esas cosas nos colocan bien y hay que hacerlas notar. Pero obviamente eso no evita que cuando nosotros tenemos que cumplir con el mandato constitucional de analizar las cuentas públicas del ejercicio que cerró, no miremos cómo nos entregan las cuentas públicas. Y las cuentas están con un deterioro muchísimo mayor que el que Mujica se lo entregó a Vázquez. Muchísimo mayor. Y ya Vázquez había dicho en el 2010 que no sabía que había tanto deterioro. ¿Se acuerdan? Tuvo que hacer un presupuesto por 2 años porque no tenía cómo enfrentar los compromisos, y ese presupuesto de 2 años, que empezó a regir el 1 de enero del 2016, en mayo del 2016, 5 meses después, tuvo que ser ajustado por un ajuste fiscal que tenía que recaudar el 1%, o sea, entre 550 millones de dólares. Ahí se le puso impuesto a muchísimas cosas,
porque la economía venía mal. Bueno, esta está mucho peor. Este año fue, el 18, fue el peor de los 15 en todas las variables que se puedan analizar. Entonces, ¿es justo o injusto deducir, y más a partir de lo que usted acaba de plantear, que la crítica a esta rendición de cuentas de la administración anterior es el paraguas para poder plantear después en la ley de presupuesto recortes y ajustes? Eso es un relato que intenta instalar el frente y que presupone que le estamos mintiendo a la gente. Ahora, en ningún caso se discutió ayer los datos que exhibimos, que además exhibió. Toda ley está precedida de una exposición de motivos. Aquí viene una exposición de motivos, que es un informe económico-financiero, que además presencialmente fue presentado por el equipo económico en la Comisión de Hacienda. Y la verdad que nadie levanta esos datos que son objetivos, que no son ni siquiera nuestros, son los que vienen. O sea, ¿cómo pueden decir eso cuando tuvieron que endeudarse más de lo que la ley autorizaba? Y otra vez se volvió a violentar el tope de endeudamiento que manda la Constitución y que por ley se había fijado en 14.000 millones de UI para el año 2019. Llegamos a 16.000 millones de UI y no lo comunicaron al Parlamento. Lo tuvo que comunicar, porque es lo que dice la ley, lo tuvo que comunicar a Azucena Roeleche en abril de este año. ¿Por qué no lo comunicaron? Y bueno, porque hubieran tenido que comunicarlo en año electoral. ¿Por qué tuvieron que endeudarse más? Porque el déficit fue mayor y los déficits, como en todos lados, se pagan o con ahorros que no tenemos o con deuda. Entonces se contrae deuda. Eso es objetivo. Están las cartas, están los datos, no tenemos vuelta. Pero uno escuchaba, por ejemplo, a representantes de la oposición defender esta rendición de cuentas, haciendo especial hincapié en la distribución de los presupuestos. Y hacían referencia a cómo de alguna manera se habían comprometido y estaban a la altura y al tono de lo que habían sido las grandes directivas de los organismos internacionales, de dónde realmente habría que invertir y dónde no, ¿no? Y en ese sentido, ¿eso lo discutieron más allá de la inversión en déficit? ¿En eso hubo consenso? Claro, pero lo que nosotros estamos aprobando son las cuentas públicas del año 2019. Un presupuesto es un presupuesto para 5 años. Sí. Y se hace para cada año. No es un espejo, no va a ser un espejo el 2021, del 2022, del 2023. Va a haber un presupuesto para cada año. Y metas en cada una de las áreas. En inversión, en fiscal, en crecimiento económico, en empleo, etc. Consumo, va. Lo que pasó en el 2019 es que se les ajustaron todas las cuentas. Primero, fueron los 5 peores años de los 15 del gobierno, pero el 2019 fue el peor de esos 5 y el peor de los 30. ¿Por qué? Porque proyectaban un déficit fiscal de 2,5. Póngale que eran 1.400 millones de dólares. Terminó en 2.800 millones de dólares, en 5 puntos. Preveían un desempleo de 9, terminó, de 8 y pico, terminó en 10,5. Una inflación que se fue del rango meta. Es decir, todas las variables se desajuntaron. Y eso, ahora, el Frente Amplio dice, pero hemos invertido en las áreas sociales. Exacto, ¿verdad? sí. Bueno, eso, a ver, no se trata de hemos gastado más en las áreas sociales. Hay que gastar bien, porque no hay peor efecto que repercute en las políticas sociales que quedar endeudado y tener que pagar la deuda. ¿Cuánto pagamos el año pasado de intereses? Recordemos que la deuda externa para el Frente Amplio antes de llegar al gobierno era inmoral, no había que pagarla. Hasta el propio Tabaré Vázquez había propuesto en el 2002 no pagar, no cumplir los compromisos. Está bien. ¿Cuánto pagamos el año pasado solo de intereses? 2.037 millones de dólares, solo. ¿Qué es eso? Bueno, es más de todo lo que recaudamos de IRPF y IAS. O sea, todo lo que la masa social paga de IRPF más todo lo que los jubilados pagan de IAS recauda 1.970 millones de dólares. No alcanzó para pagar. ¿Qué tuve que hacer? Me tuve que volver a endeudar. O sea que voy a volver a pagar más intereses. Y los intereses se pagan como los sueldos. Uno no puede pasarse de la fecha porque entonces cae en incumplimientos. Cuando uno sostiene un modelo económico sobre la base de la deuda, el modelo no es sustentable. Entonces no vale decir gasté más. Bien. Vale decir gasté bien, muestro los resultados de lo que gasté y además es sustentable porque hay un modelo fiscal que pueda sostener ese déficit. Y ese es un debate interesante que es de política económica. Bien, vamos al debate si le parece. A ver, Pepe.
Sí, primero que nada me parece que no podemos comenzar ninguna charla sobre estos temas sin hablar de los impactos de la pandemia a nivel mundial. Pero como sería muy largo y muy extenso, evito los ejemplos. Pero eso para atrás, ¿no? Sí, ahora para estamos atrás. mirando para atrás, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, y tenemos que mirar para adelante, porque desde el Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, está pidiendo a los gobiernos que aporten a través de la deuda que pueden tener con organismos de crédito dinero para levantar particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Pero eso es cuando hablemos de presupuesto. Ahora estamos hablando de rendición de cuentas. Es que para mí no existe otra cosa más que en estos momentos que el presupuesto. La rendición de cuentas me parece un hecho, obviamente, que hay que cumplirlo desde el punto de vista legislativo, pero la ley madre, y vengo insistiendo con esto desde hace tiempo, es el presupuesto. La foto que presenta la ministra de Economía es una foto de Instagram, es la foto más linda, pero también no está exenta de la realidad. Y creo que esto, la prueba, aunque no creo que sea tan lineal, la vamos a tener precisamente en el presupuesto. Si en el presupuesto hay recortes, entonces la oposición tendrá la razón. Si en el presupuesto no hay recortes, entonces, el oficialismo tendrá la razón. Si no hay recortes, el anterior oficialismo, ahora oposición, puede tener la razón. Insisto que esto no creo que sea lineal, pero me parece que es para tenerlo en cuenta. Está bueno hacer una aclaración. El presupuesto que vamos a discutir y aprobar empieza a regir el 1 de enero del 2021. Sí. Ahora nos estamos manejando con el presupuesto del gobierno anterior, que lo hace hasta su último año y hay un espejo para el año siguiente. Por lo tanto, todas las medidas que se están tomando hoy se toman en función de esa realidad económica, con variaciones. O sea, el fondo COVID es una ley que recauda más o que recibe más recursos para destinar a enfrentar la pandemia. Las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo, las transferencias. Hoy estamos haciendo transferencias al BPS, que es absolutamente deficitario, para pagarle a 170.000 personas que están en seguro de desempleo, más las prestaciones que se pagan desde allí y desde otros lugares como el MIDES. Estos son desembolsos extraordinarios que hay que hacer hoy y a su vez en la columna del ingreso que estaba previsto, sin saber que nos iba a pasar esto, se nos cayó el ingreso, porque si hay cientos de miles de personas que no trabajan, hay mucho IRPF que no se cobra, hay mucho menos aportes al Banco de Previsión Social, hay menos recaudación de IVA porque hay menos consumo de IMESI, se vende menos al exterior, porque la verdad que el mundo también está en recesión, entonces ya no vendemos la misma cantidad de carne que vendíamos y se nos cayó el ingreso. Entonces ya tenemos en este preciso momento, sin haber llegado a nuestro presupuesto, una situación que nos va a dejar entre el punto de arranque, que es lo que estamos mirando con la rendición, y este año nos va a dejar situación complicada que tenemos que administrar, ¿no? Alfredo. Sí, yo la verdad que lo que me irrita fundamentalmente por parte de la gente, de nuestros representantes políticos, no de todos, estoy hablando del sistema político, es la lucha de relatos que se está haciendo hoy por hoy. Hoy importa más por la actual oposición marcar de todo lo que hicimos bien y que estos hablando del gobierno, quieren desmantelar, vienen por todo, van a decir, son poco menos que los 4 jinetes del apocalipsis que van a cortar, es decir, y yo creo que no es así. Y al mismo tiempo, el relato del gobierno hoy, que dice que todo un desastre, la herencia maldita, que la dicen 2x3, ¿no? ¿Se acuerdan que el Frente lo usó durante mucho tiempo? Ahora están usando ellos, la herencia maldita, el gobierno no hizo nada. Se contradice con que lo que acaba de decir el propio senador. Si tenés una decisión tan mala y los que compran bonos de Uruguay, que se vendieron 2.000 millones, si no me equivoco, hubo oferta por 4.000. O sea que idiotas no son los que compran. Saben que por algo compran de este país. O sea que me parece que los relatos que están haciendo de un lado y del otro le echo la culpa al otro de lo que yo tengo o lo que voy a hacer. Porque se están curando en salud en cierta medida también. El gobierno está curando en salud. Nos dejaron tan mal que vamos a hacer tal cosa. Y los otros dicen, no están haciendo lo que pueden hacer porque miren todo lo bien que lo dejamos. Me parece que bajen un poco la pelota al piso, ni tan, ni tan, ¿viste? Pero es más importante la lucha de relatos que la realidad realmente que está viviendo. La lucha de relatos. ¿Coincidís que por ahí pasa la cosa o no? No creo que sea una lucha de relatos. Estos últimos días se ha hablado de muchísimas cifras, porcentajes para aquí, para allá y demás. Hay una cosa que es clarísima. En el 2004 la deuda externa en Uruguay andaba en unos 10.000 y pocos millones de dólares. En el 2019 andamos en unos 59.000 y pico de millones de dólares. ¿Cuánto era el Producto Bruto Interno de un lado? Está bien, pero eso también se discute, pero la realidad es esa. ¿Pero hay que mirar un solo indicador no, para está hacer bien, un pero análisis justo? a ver, no. Pero es el relato
No es el relato, es la realidad. En cualquier escuela del país se entiende que si vos debes 10 pesos y después debes 60, lógicamente estás más endeudado. Sí, pero si cobras 1000 y cobras 50.000... No, pero está bien, pero si habla y dice, no, porque dejamos un país fortalecido, es un país fuerte, que no tiene ningún inconveniente y demás. No podemos hablar del tema de la educación, ¿no? Con un 75% de los jóvenes que no terminan el liceo. De la seguridad ya acá hemos discutido largo y tendido de cómo quedó. No, y vamos a hablar del próximo bloque, pero a lo que voy. Entonces, si se me dice, bueno, pero invertí mucho más entonces en temas sociales y entonces el país está como está y demás, bastaron 15 días de pandemia. 15 días de pandemia para que el país se parta en 4. Y es un dato de la realidad. 205.000 personas en el seguro de desempleo, tantas empresas por cerrar. ¿Solo entonces, Uruguay se partió en 4? No, pero Uruguay, teóricamente, era un país extremadamente fuerte. Decís los que compran bonos, que están errando. Los que compran bonos, Alfredo, compran bonos porque saben que el Uruguay paga los intereses a rajatabla. Nada más que eso. Porque si yo debo 60 millones o debo 120.000 millones o lo que sea, si sé que me pagan los intereses, porque el negocio del bonista no le importa que vos debas miles de millones de dólares, le importa que me pagues los intereses puntualmente. Pero un país que está tan mal no puede pagar. Pero los está pagando y siempre se ha destacado por pagarlos. Y por eso el bonista a nivel interno y externo invierte en bonos. Pero no quiere decir eso que el país esté bien. Un hecho de la realidad fue con la pandemia esta. Ya está. A ver, Ale. Sí, bueno, a mí me parece que el otro día cuando conversábamos con Jorge fue en la antesala de todo esto, ¿verdad? Sí, verdad. Acerca, incluso creo que yo mismo te pregunté qué ibas a hacer a propósito de esto, porque me parece que arriba de la mesa hay dos cosas. Creo que lo insinuaba bien Pepe cuando lo que estamos viviendo es lo que dirían los editores, el número 0 de un capítulo más importante que se viene, que es el presupuesto, ¿no es cierto? El prólogo. O el prólogo, número 0, en fin, como quieras. Y me parece que lejos de lo que dice Alfredo, a mí me parece que es saludable esto, porque esta es la historia de la humanidad. Sobre los mismos hechos se ven y hay siempre miradas distintas. Pero ocurre desde que existe el ser humano arriba de la tierra, que protagoniza una cosa, hay un hecho y aparentemente decís, sobre este hecho no podría haber dos lecturas. Sin embargo, las hay. Y esa es la política, esa es justamente la convivencia. Hay datos que, sin embargo, son lo suficientemente objetivos como para que no haya discusión. ¿Qué duda cabe que hay un altísimo déficit fiscal? Ninguna, ¿no es cierto? Y qué duda cabe que eso forma parte de la columna del debe. Es una mala noticia para cualquiera, ¿verdad? Eso también es un hecho. ¿Qué duda cabe que la desocupación muestra números preocupantes? Y qué duda cabe que, en todo caso, agravados por la pandemia, ya venía una línea que hablaba de un gran problema del Uruguay en el último quinquenio. Eso también es cierto. También es cierto que el Uruguay exhibe algunas solideces que tienen que ver con su trazabilidad histórica y que algunas de ellas en particular fueron desarrolladas durante el gobierno de la izquierda. Pero para eso están los que no hacen naturalmente política en una u otra dirección. Ese es el rol de otros, los que tratan de observar esta situación y observar esta otra. A mí, de todas maneras, en el episodio que ocurrió ayer, Jorge, me pregunto, y por lo tanto te pregunto, ¿cuál hubiese sido el inconveniente, ya que esta rendición de cuentas, que a propósito no incide en nada, porque la rendición de cuentas es sobre un presupuesto que acaba de terminar, que termina este año, ¿no es cierto? ¿Cuál hubiera sido el inconveniente de, o bien, como indica la tradición, con seguramente estímulos o intenciones diversas, voten a favor, como ha pasado cada vez que hubo cambio de gobierno, o ¿cuál hubiera sido el inconveniente de levantar? Estamos en contra de la rendición de cuentas. ¿Por qué se le agregó, y esto sí luce como una verdadera novedad, ese artículo que en todo caso, más que objetivo, es claramente de valoración política? ¿Me lo podría responder después de la pausa? Sí, claro, con mucho gusto. Está bien clara la pregunta, sí. ¿Por qué hay que votar siempre una rendición de cuentas de la administración anterior? Ya venimos. Senador, respuesta pendiente. La tradición a la que refería Camino, bueno, hay que ver, nosotros en este periodo, la rendición de cuentas del 2015, 16, 17, 18, la votamos en contra. Porque tenemos una visión distinta de la política económica y en todos esos años hubo desvíos importantes. Ahora somos la mayoría, o sea, votábamos en contra, pero salía igual. Y ahí lo que se nos hizo ver es que si no hubiera salido la rendición de cuentas, votarla en contra es no hay rendición de cuentas, queda un vacío legal y todos los números del 2019 desaparecen, no quedan consagrados en una norma legal que es una rendición de cuentas. Por lo tanto, para que eso no sucediera, la votamos. ¿Convenía entonces
como paraguas tenerlo bien claro. Y votamos una rendición de cuentas del ejercicio anterior con el Frente Amplio. Votamos todo, salió por unanimidad. Pero agregamos un segundo artículo que desmarca nuestro voto del acuerdo posible con los contenidos de esas cuentas públicas, porque no estamos de acuerdo, entonces las rechazamos. Pero además está el segundo artículo alineado con la exposición de motivos. La exposición de motivos que presentó el equipo económico es muy dura con el gobierno pasado, es muy dura con las cuentas públicas que se reciben. Y por lo tanto ese artículo que se hace los efectos declarativos o interpretativos de qué quiere decir votar el primer artículo, se desmarca de los contenidos. Dice, le damos una rendición de cuentas al país, pero no compartimos lo que hicieron. Y ese es el debate de fondo. Y 11 horas, sí, discutimos mucho, pero fue un debate económico sobre miradas y posiciones económicas. Yo creo que hoy tenemos que administrar un país con mucho. Mire que nos entregan un país peor que el que entregó el Partido Colorado al Frente Amplio en el 2004, peor que el que le entregó Vázquez a Mujica y peor que el que Mujica, que fue muy malo, le entregó a Tabaré Vázquez, en todas las variables. Y ese es un punto de partida. Y acá el debate fue pasarle raya. Vamos a pasar raya para que quede claro, no tenemos nada que ver con esto, nos vino hecho y nos vamos a hacer cargo. Se entregó no es un nuestra país responsabilidad, peor. sobre todo porque vamos a tener responsabilidad por lo que viene. Permítame, senador, ¿se entregó un país peor que como Valle le entregara a Tabaré Vázquez en el 2004? Claro. Sí, en los números, estamos aprobando números, ¿verdad? Pero si decís país, parece que fuera, decir, a ver, aclarar que fue en términos de Estado. A ver, aclaro, fue un país con economía en crecimiento, que venía ya creciendo del 2003, el 2004 creció mucho y el 2005 se le entregó creciendo. A pesar del desastre, tengo ahí, ayer se los leí en sala, lo que decía Astori con respecto a la deuda. Decía, recibimos el país con un 33% de deuda en relación al producto, 33%. Y es deseable mantenerlo, porque llegar al 40 sería muy grave. Hoy estamos en el 43,5, o sea, 10 puntos desde que recibió el Frente. O sea que y el Frente nos recibió con una relación distinta, si fue deteriorándose. 1.9 de déficit fiscal se entregó en el 2004, ahora hay 5. Es decir, claro, había más pobres, había más deterioro. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando uno... Ni que hablar, pero hubo un esfuerzo Quienes no están en economía y sienten el país, lo sienten a través de otros indicadores, ¿no? Hubo un esfuerzo muy responsable de ese gobierno que seguramente influyó mucho en haber perdido la elección. Porque se hizo cargo el país de cumplir con los compromisos, de pagar las deudas, de no entrar en default, y de poner todo lo que había que poner, por más que no fuera muy popular, para encaminar el país hacia el crecimiento. Y el Frente, en su gobierno, lo disfrutó mucho de eso, porque recibió un país en crecimiento con los principales temas resueltos, no los sociales. Para eso todos votamos inmediatamente el plan de emergencia, que después fue el MIDES, y recursos suficientes para poder ayudar a toda la gente que quedó al costado del camino por las consecuencias de aquellas Y mirando hacia el futuro, senador, una vez más, el área social va a ser el gran desafío, como lo fue en el 2004. Y sí, ¿no? Es que no tiene vuelta. Y ahí pregunto cuánto de las promesas de campaña podrán mantenerse o ante cuántas va a haber que claudicar, pandemia mediante, obviamente. Yo reitero que el presupuesto se hace por año. Y yo creo que el año 2021 va a ser un año muy restrictivo. Vamos a estar viviendo una cantidad de consecuencias económicas de este año. Pero a través de ahorro, como se anunció, o ya va a haber que pensar en recortes. Y bueno, a ver, vamos a tener que endeudarnos otro poco. El déficit fiscal va a ser mayor, no tenemos vuelta, pero aún así no podemos pagar todo lo que viene. Por lo tanto, hay que tratar de ahorrar todo aquello que no es imprescindible. Hay que atender lo imprescindible, pero lo que no es quedará para el año que viene. No tenemos otra, es una actitud que hay que tener muy responsable, porque es verdad que los inversores vieron, pero también es verdad que la principal cosa por la que volvieron a mirar a nosotros es por el manejo que hicimos del gobierno y de la pandemia. Eso fue muy influyente y en el mundo nos colocó en un lugar bien diferencial. La responsabilidad, el liderazgo que tuvimos para manejar este tema y la ruta de salida que tenemos marcada hace que esos que vienen a prestarnos plata, que saben que van a cobrar, confíen que con esos intereses nos pueden prestar, porque ven que el país está bien gobernado. Eso también hay que ponerlo. ¿Alguien puede discrepar con este último punto, Alfredo? ¿O es un relato también? El manejo de la pandemia creo que
si algo hay consenso, por suerte, en este país, es que el manejo de la pandemia tiene carencias en muchos aspectos, pero que en general se maneja los sanitarios, sobre todo bien, creo que nadie lo discute, es ridículo. Yo creo, siempre voy al tema del país de papel y el país real, ¿tá? Porque me dicen, cuando Gandini me dice, recibió un peor país, no. Habrá recibido un Estado en situación más deficitaria o peores números del Estado, pero el país del 2004 no tiene nada que ver con el país del 2019. Perdón, no tiene nada que ver. Lo comparé con el que recibió Vázquez de Mujica. Sí, pero yo lo que te digo es, cuando me dicen que el país... Todos sabemos lo que fue el 2004. Sí, claro. ¿Tá? Entonces no nos vamos a meter. Eso es lo del relato. Sepamos que hay cosas que hicieron bien y cosas que hicieron mal. Y hay cosas que están haciendo bien y cosas que están haciendo mal. Pero no le echemos la culpa al otro, porque entonces ahí sí volvemos a insistir con el tema de la grieta, por favor. ¿Tá? La gente tiene otra necesidad de eso. Bien, por acá. Yo creo que no es un tema de echar la culpa. Yo entiendo lo que dice Alfredo, está perfecto. Se están echando mutuamente la culpa. Pero no es un tema de echar la culpa, es un tema de que en cualquier empresa, cuando yo recibo la administración de una contabilidad, el país se maneja como una empresa también. Cuando yo recibo la contabilidad de la administración anterior, lo primero que tengo que hacer es decir en dónde estoy bien y en dónde estoy mal. ¿Cuál que tengo en el debe y qué tengo en el haber? Pasa raya. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos los resultados, pero los resultados son lo que son. No es un tema de grieta, es un tema de decir, señores, acá ustedes dejaron esta situación. Nosotros vamos a tratar de revertirla. No es que sean malos o sean buenos, pero la situación es real, lo dejaron. La realidad es la madre de todas las doctrinas. Y lo vemos hoy en la situación del país. Pepe está como diciendo que no. No, entiendo el ejemplo de Pablo de una empresa, de la gestión, lo puedo comprender, pero una empresa tiene como propósito primero, y está muy bien, ganar dinero, cosa que no ocurre con un país. Quería preguntarle al senador si le preocupa el hecho de que se vislumbre este gobierno, porque el crédito, si bien puede afectar, obviamente, pero también el crédito permite el crecimiento, si es bien utilizado. Entonces quería preguntarle si usted vislumbra que puede quedar en el imaginario colectivo al finalizar esta administración de un gobierno que recortó mucho en áreas donde había que crecer. Y estoy pensando en los ministerios, por ejemplo, que tienen un montón de planes. Y estoy hablando de planes que no vienen del gobierno anterior. Estoy hablando de los planes que fueron parte de la campaña electoral de la coalición en su proyecto unificado, digamos, ¿no? ¿Le preocupa eso, que quede esa visión? Me preocupa, pero este es un partido largo. Estamos en el arranque y el próximo año va a ser el primer año presupuestal. Y seguramente vamos a tener que ajustarnos. Sería mentir, sería vender ilusiones que no existen. Si yo tengo que el segundo factor de ingresos que tiene el país es el turismo, y no voy a tener turismo, ya tengo que saber que el año que viene me va a entrar menos plata. Sí, claro. Y va a haber una cantidad de gente que trabajaba en ese sector que la voy a tener que atender, porque esa es mi prioridad, no los puedo dejar tirados. Y entonces mis cuentas van a ser muy malas. Lo que tengo que hacer es generar, y en eso estamos, condiciones para que otros sectores se desarrollen mientras ese no pueda aparecer. Tengo que, increíblemente, ¿no? Yo tengo que aflojarle impuestos, tengo que mejorarles condiciones a los sectores de la producción, de la industria, del comercio, para que tomen empleados, porque no hay mejor política social que el empleo. Por más que le demos una renta básica y más seguros de paro, mire, yo creo que vamos a tener que postergar los seguros de paro. Es una posición personal, no anuncio nada. Pero cuando se terminen los seguros de paro, el mes que viene, el otro, vamos a tener un problema muy grande. No solo porque hay un montón de gente que queda sin empleo, sino porque esa gente consume con lo que recibió y va a dejar de consumir y eso afecta a la economía. Pero además pierden la cobertura mutual o asistencial, exacto, pierden el FONASA. Y eso tiene que ver con esas personas, pero termina quebrando el sistema mutual porque el sistema recibe mucho menos cápitas y esa gente va a salud pública. ¿Será que vamos a...? Acá hay que mantener una cantidad de equilibrios que obviamente impactan a nuestras cuentas públicas. Por eso el tema es cuidar la salud, pero ir abriendo la economía. Cosa que no pueden hacer otros y nosotros estamos haciendo lo mejor. Senador. Porque necesitamos ingresos. El país, la gente necesita ingresos. Por suerte los ómnibus van llenos. Es malo para la salud. Pero es bueno porque hay gente que está yendo a sus actividades. O sea, la actividad se está recuperando. Y eso genera movimiento económico, genera ahorro, genera consumo. Y eso le da que el kiosquero, que el bolichero, que... Bueno, no venderán como antes, pero pudieron volver a abrir las puertas. Mire, uno mira el mundo como es, le parte el alma la cantidad de miles de comercios que no vuelven a abrir. Este es el desafío que tenemos. Industrias, comercios, productores, que vuelvan a trabajar. Y eso es muy bueno. Nos va a costar un año, es verdad.
Y ese año tenemos que meter restricciones. Nadie tiene no se puede hacer el relato mágico de que vamos a enfrentar todo esto y vamos a tener plata para hacerlo. No, no lo vamos a tener. Espero que el 2022 sea un año de salida y que al final del periodo quede la idea de que lo hicimos bien con la pandemia y lo hicimos bien con la economía, a pesar de las dificultades que tuvimos. Senador, justamente pensando en el escenario que usted plantea con absoluto realismo, ¿no? Que incluso es como que todavía ni empezó la peor parte, si se quiere. Bueno, ¿qué hay del reclamo de un sector particular que además, tal como usted está relatando, es probable que se amplíe, y es las personas que quedan al costado del camino cuando se termine el tema de los seguros de paro temporales, cuando haya negocios que no van a poder abrir, cuando de alguna manera hayan dejado de resistir quienes han estado resistiendo desde el comienzo de la pandemia. ¿Qué hay de la propuesta de una renta temporal? No es la solución que ha elegido el gobierno, ¿no? Ha elegido ir hasta punto ahora, a punto. sí, hasta ahora. Ir punto a punto. Entre esas cosas ha preferido poner dinero en otras cosas. Ayer aprobamos otro fondo de garantía para grandes empresas. Sí, pero pensando en la persona que se queda sin cobertura de salud, sin seguro de yo le doy a las grandes empresas un fondo de garantía para que vayan a pedir dinero, lo que estoy tratando es que no cierre y mantenga a los empleados. Y si le doy plata por cada empleado que retoma, también pongo ahí, porque si tienen trabajo, ya está, es lo principal, aunque hayan perdido algún ingreso. Otros quedan afuera, es verdad. Muchos ya retomaron la básica, que la verdad es muy difícil de administrar, a veces puede ser, hay que atenderla, no hay vuelta, hay que atenderla. Ahí no tenemos ningún miramiento con el ahorro, hay que atenderla. Refugios, viviendas, créditos, préstamos, programas sociales, duplicación, triplicación de prestaciones. Puede ser que nos quede algo por el camino, es verdad. Bueno, pero a ver, triplicación de prestaciones, ¿es una posibilidad? Bueno, ya se está haciendo. Pero prolongarlo o aumentarlo en la medida que sea necesario. Como le decía, son caminos que no se llaman renta, pero que son caminos. ¿Vamos a dejar que caigan los seguros de desempleo? Y yo creo que no hay una decisión. Pero probablemente vayamos caso por caso, situación por situación, y el que no tenga otra opción, se lo pagaremos. ¿Por qué? El 10% de esos 170.000 están en el seguro de desempleo por cierre de la empresa. Sí. Pero el 90% no, si hay una esperanza, hay que ayudarlos a que vuelvan a su trabajo. Bien. Porque lo otro sí que no tiene retorno. Entonces hay que trabajar y que poner mucho ahí. Así que capaz que vamos a tener que prorrogar, que a lo mejor llegamos a fin de año poniendo fortunas en el BPS para pagar esas prestaciones. Sacamos de otro lado y de algún lado tenemos que sacar, no podemos inventar la plata, la pedimos prestada, aumentamos, no queremos aumentar la deuda, pero tenemos que aumentarla. Pero el debate, el motivo de esta llegada aquí, la rendición de cuentas, como también tengamos en cuenta que además de pandemia tomamos un país con dificultades. Había 25.000 pobres más en el 2019 que en el 2010. ¿Eso es horrible? Bueno, con relación al 2018 sí, 25.000 pobres más. Que el Frente, el Frente creó mucho trabajo, que creó mucha riqueza, sí, pero ahora empezó a caer. Eso es lo que tomamos. Lo mismo nos pasa con el empleo. 10.000 desempleados más a febrero, antes de la pandemia. Es horrible, no hubo muchos más, es verdad. Pero ¿con qué quiero comparar? ¿Con el peor momento? ¿Me voy a la guerra grande? Yo estoy comparando lo que toca aprobar el año pasado. Y el año pasado, sin pandemia, se me deterioraron esas cuestiones, que me repercutieron en lo social. Y encima me pasó esto. Bueno, pongamos claras las cosas sobre la mesa y digamos, esto lo tomamos así. Y además me agarro este viaje. Con eso tenemos que hacer el presupuesto. Me agarró este viaje. Sí, la verdad, alguna vez se imaginaron, ¿no?, que podía pasar esto cuando visualizaban cómo iba a ser el gobierno. Pero si vos mirás esto es como las Torres Gemelas, te lo presentaba una película y decía que es ciencia ficción. El mundo entero en una pandemia, porque no es la aftosa del 2002, es el mundo entero. A mí de todas maneras, aprovechando que está Jorge, me interesa más que hacer hincapié en qué lectura hacemos de cómo encuentra el gobierno el país, que hay que hacerlo, pero que va a estar inexorablemente teñido por las lógicas de las que hablábamos recién.
a mí me interesa abordar el capítulo que se viene, porque es verdad lo que dice Jorge, hay urgencias, hay reclamos y seguramente se necesita hacer, no me sale otra palabra, no es una picardía, alguna forma de ajustes en ese sentido, ¿verdad? La pregunta clave que hay que hacerse es, ¿quién va a pagar ese ajuste? ¿En manos de quién va a estar la mala noticia? ¿Quién la va a empezar a pasar un poquito peor de a quién más? Y ahí es donde me parece que los ciudadanos todos, más allá del relato, verán día a día en su cotidiana vida si les está yendo bien, si les está yendo peor, si les está yendo mucho mejor o mucho peor. Y esa me parece que es la clave del análisis político. ¿En manos de quién va a estar la recuperación económica de la República? Y por eso tenés que ajustar los gastos públicos, tenés que ir por el ahorro y decir esto lo dejo para después, no lo voy a hacer. Tenés que endeudarte más y por suerte nos ven bien y nos prestan, a otros nadie le presta. Sale Argentina a pedir prestado, está frita, no tiene un mango. Entonces nosotros seguimos diciendo no vamos a poner impuestos. Lo dijimos sin saber que esto pasaba y lo volvemos a decir. ¿Por qué? Porque más impuestos es ponerle más obstáculos y dificultades a los que quieren salir adelante. Lo termina pagando la gente, el empresario, el que genera empleo. Entonces, ese camino está cerrado. ¿Qué me queda? Endeudarme y achicarme. No tengo otra. ¿A alguien le va a gustar? A nadie le va a gustar. ¿Las políticas sociales corren riesgo, Jorge? Es una yo creo que es una hace. de las cosas que no tenemos que tocar. Tenemos que revisar. Porque había mucha aplicación de políticas sociales que no le llegan al destinatario, que se quedan por el camino. Gestión entonces, pero no presupuestalmente. Claro, tiene que haber mucha gestión y vamos a trabajarla. Bien. Pero ningún ciudadano que recibía algo del Estado porque necesitaba recibirlo se debería quedar sin eso. Yo te digo una cosa. Ante todos estos líos, porque a veces uno no valora lo que tiene, el país no dejó de pagar todos sus sueldos el día que tenía que pagar, ni las jubilaciones, ni sus compromisos, ni sus obligaciones, no postergó ninguna. No se rompió la cadena de pago, que esto es lo que nos pasó en el 2002, volaban los cheques sin fondo porque yo no te pago a vos, vos no le podés pagar a aquel. Acá la cadena de pago está intacta porque le hemos dado a todos manera de salir adelante con créditos, con postergaciones, y la cadena de pago está intacta, es decir, no hemos tocado lo esencial, eso es muy importante para salir adelante. Entonces yo creo que venimos haciendo las cosas bien con todos los líos que tenemos, con expectativas de que el mundo nos empiece a mirar. Ahora con esto de que somos el único país destinatario de vuelos de aviones en toda América, también es una señal que es simbólica. Vienen 2 aviones por semana, no sé cuánto vienen, pero, pero es muy simbólico, es solo acá. O sea, este es un país que se empieza a ver como país free de COVID. Entonces, COVID free le dicen. Ahora, claro, todos estos brotes nos ponen a todos muy nerviosos. Justamente, ¿no? de cuán sólido es ese COVID free vamos a estar hablando en el próximo bloque, porque pende de un hilo delicado esta realidad. ¿No? Próximo bloque no, ahora en instantes nada más. Bueno, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. De verdad,